hablar del manejo de la terapia sustitutiva en el paciente anciano. Y voy a saltar algunas porque la presentación estaba pues, preparada como para 45 o 50 minutos. El problema es que les estaba comentando que yo estoy un poco corta de tiempo, entonces me voy saltando a los que crean que no son de tanta relevancia para ustedes. Bueno, la primera era una introducción en la que a ustedes no les tengo que decir que la población está envejeciendo y bueno, se especula que para el 2050 la cuarta parte de la población tenga más de 65 años. Y bueno, aunado a este aumento de expectativa de vida y aparte que hay una mejora en la tecnología de las terapias sustitutivas, pues de la mano con este aumento también están aumentando los pacientes ancianos que están llegando a la terapia sustitutiva. Y esto es multifactorial, es por aumento de la expectativa de vida, mejoría en la tecnología y también porque cada vez todos los sistemas de salud están más abiertos a acceder a que estos pacientes tengan terapia sustitutiva, lo que hace varios años no era posible, ¿no? Entonces, esta es una gráfica para que vieran, mira, me da mucha pena, pero bueno. No, para que vieran la edad de inicio de los pacientes de terapia sustitutiva de Estados Unidos. Y desde hace como 10 años, más del 50% de los pacientes que inician terapia sustitutiva en Estados Unidos tienen más de 75 años, ¿no? Entonces, para que vean realmente la problemática. En México estamos, es harina de otro costal, por decirlo de alguna forma, porque no nos comportamos como los países desarrollados, sino como un país subdesarrollado, pero en los países desarrollados es como en Estados Unidos, más del 50% de los pacientes que inician terapia sustitutiva tienen más de 75 años, no 65, sino 75 años, nada más. De ahí la relevancia de que estemos familiarizados tanto los geriatras como los nefrólogos con este tipo de pacientes que van a ver que es completamente diferente al resto de los pacientes que están en terapia sustitutiva. Esta es una gráfica que nos puede nada más les mostrar cómo también de la mano que van aumentando esta cantidad de pacientes en terapia sustitutiva, también va aumentando la producción científica relacionada a estos temas, ¿no? Si ustedes ponen en PubMed paciente geriátrico, paciente anciano y terapia sustitutiva, van viendo que a medida que van pasando los años van aumentando la cantidad de artículos por año, y esto es porque solo refleja la necesidad que tenemos todos de conocer el comportamiento de estos pacientes tan diferentes, y lo vamos a ver en el transcurso de la plática, en terapia sustitutiva, y son diferentes para ustedes como geriatras porque al ingresar a la terapia sustitutiva se comportan diferente, y diferentes para nosotros como nefrólogos, que son completamente diferentes al resto de los pacientes que están en terapia sustitutiva, que son. Y bueno, aquí de la mano a esto es que se ha generado una subespecialidad, una subespecialidad de los nefrólogos, que es la nefrogeriatría. Ya hay nefrogeriatría como tal en varios programas, tanto en Estados Unidos como en Canadá, que es donde hay más de estos pacientes. Entonces ya es una subespecialidad de los nefrólogos que dura un año. Nomás para que veamos las dimensiones de los problemas. Esto no es algo que solo esté pasando en Norteamérica, sino que está pasando en todo el mundo. Esta es la epidemiología de los pacientes incidentes en Europa, en los cuales observamos que también más del 50% de los pacientes que ingresan a terapia sustitutiva, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, son pacientes mayores de 65 años, particularmente en Bélgica y en España. Estos son los pacientes prevalentes en terapia sustitutiva en el 2005, los cuales observamos que dependiendo del país que estemos hablando, es del 20 al 40% de todos los pacientes que están recibiendo alguna modalidad de terapia sustitutiva son mayores de 75 años. O sea, en México, si ustedes entran en una unidad de hemodiálisis, el 40 a 45% de esos pacientes van a tener más de 75 años, completamente diferente a lo que vemos en México, que la edad promedio más o menos es de 45 años. Pero los países desarrollados, vemos el mismo la problemática es mayor, ¿no? Bueno, y esta tabla era nada más para que viéramos cuáles son las características, porque les menciono que son tan diferentes estos pacientes a los otros pacientes no ancianos que reciben terapia sustitutiva, ¿no? Y de las principales diferencias son que, si bien tienen las mismas comorbilidades, tienen menor tiempo en diálisis, pero tienen mayor proporción
cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular y enfermedad vascular periférica. Generalmente los pacientes tienen más de 3 comorbilidades, aparte de todos los síndromes geriátricos que les tocan por su edad. Entonces, esa es la gran diferencia entre estos pacientes y los pacientes que nosotros vemos que son jóvenes. Esta nada más un esquema para que vieran que sí, los pacientes que nosotros vemos en terapia sustitutiva son muy parecidos a los pacientes que ustedes ven. Sin embargo, se le agregan todas las síntomas geriátricos, ¿no? Son pacientes que tienen muchas comorbilidades, que son frágiles, pero aparte tienen la demencia, tienen las megaídas crónicas, la fragilidad, y esto los hace que sean una población que frecuentemente está institucionalizada, y veremos que esto tiene implicaciones pronósticas a largo plazo que se deben de tomar en cuenta, sobre todo a la hora que se va a ofertar con la familia y con el paciente, si realmente quieren o no quieren entrar a terapia sustitutiva cuando ya está indicado, ¿no? Y bueno, nada más esto era para ejemplificar que no solo las comorbilidades las que debemos estar familiarizados en estos pacientes, sino también tenemos que estar al tanto de todo lo socioeconómico, cultural que hay alrededor de los pacientes, porque todo influye a la hora que vamos a ofertar este nuevo requerimiento de terapia, que es la terapia sustitutiva de la función renal. Y solo para que tengamos en cuenta que qué tan importante es esto, es que estos pacientes van a tener, si bien es cara ya la terapia sustitutiva, en estos pacientes es del 10 al 30% más cara que en el resto de los pacientes que son jóvenes. Es que ya no sé si vamos a ver lo que desde el 10 al 35%, ¿no? Lo cual hace que, pues sí, estemos muy por debajo de los países industrializados, porque es algo que realmente no puede costear el país, porque si de por sí es caro, es aún más caro en los pacientes por todo el apoyo que se les debe dar alrededor de la terapia. Y bueno, esto era como una introducción nada más para que vieran las dimensiones del problema, y la presentación está diseñada para que yo les conteste o les dé al menos la información para que ustedes puedan contestar 6 preguntas importantes o claves en los pacientes que van a iniciar terapia sustitutiva cuando son ancianos. La primera es que ¿a quién le vamos a ofrecer terapia sustitutiva? ¿Sí? O sea, no todos los pacientes lo veremos, se les puede ofertar, se les puede ofertar, pero no todos los pacientes valdría la pena que realizaran terapia sustitutiva, pero hay una terapia conservadora, ¿de acuerdo? Que no es terapia sustitutiva, pero es un tratamiento conservador que también veremos en qué consiste y que va mucho más allá de la edad el que decidamos a cuál sí y a cuál no. La siguiente pregunta sería ¿cuándo empezamos terapia sustitutiva en estos pacientes? Que veremos que es un poco diferente al resto de los pacientes jóvenes. ¿Cómo preparar al paciente y a la familia cuando se va a empezar terapia sustitutiva? La siguiente sería ¿qué tipo de terapia sustitutiva les vamos a ofertar? Si hemodiálisis o diálisis peritoneal, de acuerdo a los pros y contras de cada una de estas terapias sustitutivas. ¿Cuál es el efecto de la diálisis como tal? O sea, ¿qué efecto hay solo de empezar diálisis en la funcionalidad de los pacientes ancianos? Y cuántas opciones de apoyo nutricional hay para estos pacientes. Y finalmente les voy a exponer brevemente la experiencia que tenemos en nutrición en el manejo de los pacientes ancianos con terapia sustitutiva. Bueno, la primera es ¿a quién le vamos a ofrecer diálisis y a quién le vamos a ofrecer terapia conservadora, ¿no? Y aquí la pregunta clave es si la edad es suficiente para tomar la decisión, o sea, si solo nos vamos a fijar en la edad del paciente o tenemos que ver algunos otros factores, ¿no? Y la respuesta es no solo la edad, y la edad vamos a ver qué es lo que menos influye. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuál es la sobrevida que tienen los pacientes en terapia sustitutiva, independientemente de la edad, para que podamos realmente ver en qué grupo de pacientes pertenecen a la paciente. Y bueno, qué lástima que no ponemos porque son las curvas de sobrevida de los pacientes que están específicamente estos en hemodiálisis, ¿no? Y aquí veremos que el paciente anciano, aunque sabemos que es mayor de 65 años, para terapia sustitutiva
el punto de corte o el punto de quiebre en el cual se diferencia la sobrevida en estos pacientes no es 65 años, sino 75. Esto es, los pacientes que tienen de 65 a 75 años se comportan iguales que los pacientes adultos jóvenes, es decir, que están alrededor de los 40 años. Entonces, ese es el primer como paradigma que tenemos que romper, ¿no? Que los 65 años que tenemos en nuestra mente de definición de paciente anciano para terapia sustitutiva no aplica tal cual, ¿no? Esto entra en la misma curva de sobrevida en los pacientes de 40 a 75 años. Realmente, los que sí se diferencian tienen una sobrevida menor cuando empiezan terapia sustitutiva son los pacientes mayores de 75 años. ¿Y de qué se mueren estos pacientes? ¿No? Veremos que si bien los pacientes que son mayores de 75 años, la mayoría fallecen de enfermedades cardiovasculares, entran otras causas de muerte que no se ven en los grupos de pacientes jóvenes, como son infecciones, que es muy bajo en los pacientes jóvenes, y la otra es el retiro voluntario de la terapia sustitutiva. Y esto lo veremos que como los pacientes tienen tanto impacto a nivel funcional que una gran proporción, dependiendo de cada uno de los países y del apoyo familiar, aproximadamente un 15% de los pacientes mayores de 75 años, después de 6 meses de haber iniciado terapia sustitutiva, suspenden el tratamiento por disminución en la funcionalidad, prefieren. Entonces, con esto vemos que tenemos nuevas definiciones que aplican a los pacientes ancianos, que son los más. Y si quieren temas, otras definiciones prácticas, que si bien el paciente anciano es mayor de 65 años, a la hora de manejar las definiciones en terapia sustitutiva, dividimos a los pacientes ancianos al menos en 3 grupos. Uno es los ancianos jóvenes, que son de 65 a 74 años, que son los que les digo que entran en la misma sobrevida de los pacientes que son jóvenes, o sea, de los que están alrededor de los 40, 50 y 60 años, ¿no? A estos pacientes no tenemos que hacer diferencia en cuanto a las opciones de terapia sustitutiva que le daríamos a cualquier otro paciente joven, ¿no? Entonces, pacientes menores de 74 años los debemos de considerar para este tema de terapia sustitutiva, como si fuera un paciente joven, ¿de acuerdo? En donde ya estaría más conflicto es en los pacientes que son mayores de 75 años, que ahí sí los vamos a dividir en cuanto a aquellos que son de 75 a 84 años, que son los ancianos medios, y los que son mayores de 85 años, que son ahí, ahora sí que, como se dice vulgarmente, son harinados de costal, ¿no? O sea, los que son mayores de 85 años, se ha visto que son pacientes que tienen una sobrevida completamente diferente y tienen un comportamiento completamente diferente porque se consideran como sobrevivientes que se comportan completamente diferente a pesar de todas las comorbilidades que puedan tener, ¿no? Entonces, realmente aquí el dilema no va a ser en los pacientes que son ancianos jóvenes, sino los que vamos a tener que fijarnos qué tantos factores de mal pronóstico tienen son en los pacientes que son mayores de 75 años, que realmente tenemos que ver cuántas comorbilidades tienen, cuál es su estado funcional, cuál es la red de apoyo que tienen, para ver si les ofrecemos el inicio de terapia sustitutiva. Dos más. Y ya. Entonces, como se han estudiado los factores de mal pronóstico en estos pacientes mayores de 75 años, son en las grandes cortes europeas, sobre todo, que iniciaron terapia sustitutiva a inicios de los 2000, ¿no? Entonces se siguieron a estos pacientes y se siguieron de los que iniciaron terapia sustitutiva a cuáles les iba mejor o peor, y de ahí se han venido dando todos los índices pronósticos para ver realmente qué pacientes tienen mayor probabilidad de sobrevida si inician terapia sustitutiva. Esta es la única forma en el contexto de estos pacientes de realmente tomar decisiones, porque pues no sería ético que hiciéramos estudios aleatorizados, ¿no? Entonces, realmente la evidencia es muy burda, pero es la única forma de que
se hiciera como índices pronósticos y vieran realmente qué pacientes tienen mayor probabilidad de que les vaya bien en diálisis o tienen mayor probabilidad de que tengan una muerte temprana en diálisis y no ofertarles la terapia sustitutiva. Entonces, nada más les voy a explicar las dos grandes cortes que se han estudiado para sacar esos índices pronósticos. Una se realizó en Francia, que es la primera, y la segunda es una corte inglesa. Bueno, la primera es en la francesa. Lo que hicieron fueron seguir a 140 pacientes en los cuales se estudiaron dos cosas. Uno, que tomaban en cuenta los doctores que les ofrecían la diálisis y luego de los que iniciaron la diálisis, cuáles eran los pacientes a los que les iba mejor, ¿no? Entonces vieron y qué tanta correlación había una cosa con la otra, ¿no? Entonces aquí hubo dos grandes grupos. El grupo que inició diálisis, que fue de 101 pacientes, y los pacientes que no ingresaron a diálisis porque no se les ofreció, que fue de 43 pacientes. Aquí los principales factores que tomaron en cuenta estos doctores para ofrecer o no ofrecer la diálisis en estos pacientes fueron principalmente tres. Uno, la referencia al nefrólogo. Si los pacientes llegan en una referencia temprana, es más probable que el nefrólogo pueda realmente incidir en las comorbilidades y preparar al paciente para que llegue en mejores condiciones a terapia sustitutiva. Referencia temprana es también un término como muy variante, en el cual puede ser desde 4 meses antes de iniciar diálisis hasta 6 meses antes de iniciar la diálisis, pero es entre 4 y 6. Uno, ese era el primero. El segundo fue la presencia de diabetes o no diabetes. Los pacientes que son diabéticos tenían menos probabilidad de que se les ofreciera el inicio de terapia sustitutiva. Y finalmente era la funcionalidad. Aquellos pacientes que tenían un índice diagnóstico mayor de 60 eran los que tenían mayor probabilidad de que su nefrólogo realmente decidiera ingresar a diálisis, ¿no? Y en otra parte, los pacientes que no ingresaron a diálisis fueron todos los que no tenían estas condiciones, los que tenían una baja funcionalidad, que no habían tenido atención con un nefrólogo, que había sido menor de 4 meses y que eran diabéticos. A los pacientes que no ingresaban a diálisis, estos todos eran pacientes mayores de 80 años. Los que no ingresaban a diálisis entraban en lo que es la terapia conservadora. La terapia conservadora es que no han abordado por el paciente, sino ya veremos más adelante que es dar tratamiento a todas las complicaciones metabólicas relacionadas con la enfermedad renal crónica, con todas las complicaciones no metabólicas como es la sobrecarga hídrica y el manejo de todas las comorbilidades asociadas que pueda tener el paciente. O sea, no es que dejemos al paciente así sin nada de tratamiento, sino solamente que restringimos el tratamiento a solo tratamiento médico y no tratamiento con terapia sustitutiva. Y bueno, como era de esperarse, evidentemente los pacientes que tenían y que ingresaban a terapia sustitutiva tenían una mortalidad menor que aquellos que estaban en terapia conservadora. Esto es, a 5 años, a 20 meses, aquellos que habían iniciado terapia sustitutiva tenían una sobrevida de 73%, a diferencia de los que habían ingresado solo terapia conservadora, que era el 23%, ¿no? Era obvio, ¿no? No solo no le estás dando más tratamiento, o sea, porque tienen todo tratamiento médico más la terapia sustitutiva, sino aparte eran pacientes que tenían menos comorbilidades, que tenían un mayor grado de funcionalidad, o sea, esa no fue como que el gran descubrimiento. Sin embargo, tomaron a los pacientes que habían iniciado terapia sustitutiva y vieron en análisis multivariado cuáles eran los factores de mal pronóstico, o sea, de los que habían iniciado terapia sustitutiva, quiénes habían sido los que habían tenido una muerte prematura, ¿no? Y lo que observaron es que eran muy parecidos a los pacientes que habían decidido los nefrólogos no ingresar, ¿no? En aquellos pacientes que tenían más de 3 comorbilidades y habían tenido una diferencia del nefrólogo tardía y una dependencia funcional importante de parte de sus familiares. Esta vez fue la primera, que era la corte francesa. La corte inglesa tomaron solo pacientes mayores de 75 años, a diferencia de los otros que
eran pacientes octogenarios, y a estos sí se les ofreció a todos terapia sustitutiva con sus pros y sus contras, y fueron los pacientes y los familiares los que decidieron quién ingresaba y quiénes no ingresaban. Igual, la diferencia en cuanto a sobrevida pues sí fue muy grande entre los que habían iniciado terapia sustitutiva y los que habían tenido el tratamiento conservador. Sin embargo, una vez que se ajustaba y se tomaba solo a los pacientes que habían ingresado a terapia sustitutiva, pero que tenían más de 4 comorbilidades, esta ventaja en la sobrevida se perdía. Es decir, se benefician de terapia sustitutiva, pero aquellos pacientes que tienen pocas comorbilidades, o sea, si nosotros decidimos ingresar a pacientes de terapia sustitutiva que tienen o un gran deterioro funcional o tienen muchas comorbilidades, realmente el beneficio que tenemos al incidir en esta terapia realmente se pierde, ¿no? Estaría lo mismo que en estos pacientes diéramos hemodiálisis o solo diéramos tratamiento médico, ¿no? Entonces fue aquí en donde ya se vio que realmente no solo importa la edad, sino importa que tantas comorbilidades y el estado funcional del paciente para decidir si le das o no le das diálisis a estos pacientes, ¿no? Después de estos, al ver que ya realmente las comorbilidades era lo más importante, más que la edad, se han dado varios índices en los cuales se ha estado buscando índices pronósticos más complejos, en los cuales se toman más factores al mismo tiempo. Uno de ellos fue realizado en Estados Unidos, en los cuales es el único índice pronóstico que agrega edad. Estos dicen, aquellos pacientes que se debe de limitar el apoyo con terapia sustitutiva a los pacientes que son mayores de 85 años, aquellos pacientes que están institucionalizados, es decir, los pacientes que están nacidos les va peor que aquellos pacientes que están en casa, y el número de comorbilidades mayor de 3. Entonces dice, a estos pacientes no hay que ofrecerles terapia sustitutiva porque da lo mismo que les des terapia sustitutiva o que les da este tratamiento médico. Otro índice que se desarrolló, que también fue en Francia, porque Francia también es de los países que tienen más pacientes octogenarios en terapia sustitutiva, es aún un poco más complicado porque no solo agrega comorbilidades, sino también antropometría. Dicen los pacientes que tienen un índice de masa corporal menor de 22, aquellos pacientes que tienen una albúmina menor de 3.5, aparte de las comorbilidades y una baja funcionalidad, estos pacientes les va igual con tratamiento sustitutivo que con tratamiento conservador. Entonces, como vamos viendo, se van haciendo los índices pronósticos un poco más complejos, con más variables que van agregando, pero va siendo más fácil para el médico que tiene que hablar con la familia, el dar la información de forma más digerida para que el familiar y el paciente puedan decidir qué tipo de tratamiento van a requerir al momento de tener ya la necesidad de ingresar a diálisis, ¿no? Y el índice que probablemente es más complejo y que ahorita ya está como validado como una guía de práctica para la toma de decisiones al momento de ofertar diálisis, fue desarrollado hace 2 años en Estados Unidos, en los cuales dicen que aquellos pacientes que son mayores de 75 años y tienen 2 de las siguientes condiciones, estos pacientes no se benefician de iniciar terapia sustitutiva y hay que darles solo tratamiento médico. Y las condiciones, aparte de la edad, serían más de 3 comorbilidades, pero que estas comorbilidades fueran enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica, enfermedad cerebrovascular y diabetes, y insuficiencia cardíaca congestiva al momento de tener requerimientos sustitutivos. Si un paciente tiene 75 años y 2 de estas 5 comorbilidades, le va a ir mal, le des o no le des diálisis, o que tenga un cáncer avanzado aún cuando esté en tratamiento, no importa tanto el pronóstico sino lo avanzado del estadio del cáncer en el momento del inicio de la terapia sustitutiva, que tenga un diagnóstico menor de 40 y finalmente que tenga una desnutrición crónica severa definida como una albúmina menor de 3 o una albúmina menor de 300, ¿no? Entonces, este es el primero. Claro que esto tenemos
lo tenemos que tomar con mucha reserva porque eso suena muy drástico, sin embargo pues es una guía y que cada quien la debe de tomar como pues nada más como una herramienta más para generar su juicio y poder dar información hacia a los pacientes y a los familiares de forma más digerida. Pero es la primera guía que se publica y es la única publicada para la toma de decisiones de a quién ofertarle la terapia sustitutiva en el paciente anciano, ¿no? ¿A qué nos referimos con terapia conservadora? Lo que les comentaba ahorita, no es de que vamos a dejar al paciente y así nada más y ya no le vamos a dar terapia sustitutiva, ¿no? Decimos terapia conservadora, implica incluso más medicamento que aquellos pacientes que ingresan a terapia sustitutiva porque vamos a estar tratando de compensar todo lo que hace la diálisis con los medicamentos. Y esto es lo siguiente. Tenemos que manejar todas las comorbilidades que hay alrededor, o sea, hipertensión, dislipidemia, cardiopatía isquémica, todo lo relacionado a las comorbilidades del paciente, aparte de las alteraciones metabólicas propias de la enfermedad renal crónica con requerimientos sustitutivos. Esto es, tenemos que manejar las dosis, deben tener los pacientes bicarbonato oral para tener un bicarbonato sérico arriba de 22. La otra es la hipercalemia, lograrlas ya sean o con pelantes o con diuréticos, todo lo que sea función renal residual. Y por supuesto, lo más importante, tenemos que dar un manejo activo de la anemia. Esto de los pacientes ancianos, sobre todo, deben tener hemoglobina entre 10 y 12 y utilizar los agentes eritropoyéticos a dosis requeridas, que generalmente son dosis mucho más altas que aquellos pacientes que están en diálisis porque tienen resistencia a la eritropoyetina por el síndrome úrico, ¿no? Y bueno, también adaptar el apoyo nutricio, que les hablo más adelante en dos diapositivas. Y finalmente son pacientes que van a tener visitas con el geriatra o con el nefrólogo o con ambos para ajuste de medicamento de cada 4 a 6 semanas para estar alcanzando las metas que les acabo de mencionar. Entonces, la siguiente pregunta sería, ok, ya decidimos a quién sí y a quién no ofertar la terapia sustitutiva. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer, cuándo vamos a iniciar la terapia sustitutiva? Que es también un poco diferente a los pacientes que no son ancianos. Y bueno, aquí tenemos que tomar varias cosas en cuenta. Uno es que los pacientes ancianos, o sea, después de los 70 años, tienen una caída en la tasa de filtrado glomerular más lenta que los pacientes jóvenes. Y esto es pues, algo muy lógico, ¿no? Porque tienen menos masa muscular, comen menos, entonces todas las ecuaciones que utilizamos se basan en creatinina, entonces la disminución de la tasa de filtrado glomerular es más lenta que en los pacientes jóvenes. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta, sobre todo porque no vamos a hablar de terapias sustitutivas con solo ver una creatinina del paciente o una sola determinación de tasa de filtrado glomerular. Aquí lo que vamos a necesitar va a ser la tendencia, ver cuál es la tendencia de ese paciente, si realmente está disminuyendo o si esa creatinina, esa tasa de filtrado glomerular la tiene desde hace 3 años, que pasa mucho. La primera vez que lo ves tiene 15 de tasa de filtrado glomerular y lo ves 2 años después y tiene 15 de filtrado glomerular, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a ver va a ser la tendencia y no una sola medición antes de tomar y de alarmar a toda la familia de que ya requiere una terapia sustitutiva al paciente. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. La otra cosa que debemos de tener en cuenta es que aunque sí tienen una disminución más lenta de la tasa de filtrado glomerular, los pacientes ancianos inician antes terapia sustitutiva que los pacientes jóvenes. Esto es, como tienen mayor comorbilidades, hay más cosas que tratar, no solo el síndrome úrico. Esto es, la mayoría de los pacientes tienen enfermedad cardiovascular o tienen insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, generalmente a tasas de filtrado glomerular más altas van a requerir de terapia sustitutiva, sobre todo para manejo de sobrecarga hídrica, ¿no? Entonces, si comparamos la tasa de filtrado glomerular promedio en los pacientes jóvenes, generalmente es alrededor de 10 y en los pacientes ancianos es alrededor de 12, pero porque no solo fue por tasa de filtrado glomerular, sino porque fue por disminución de la tasa de filtrado glomerular más algo más que generalmente es o acidosis o hipercalemia o sobrecarga hídrica por todas las complicaciones y comorbilidades que tienen los pacientes aparte de la edad. Era lo mismo, ¿no? Que otras, la mayoría de las indicaciones
población, es probablemente, estos son datos de Estados Unidos, probablemente el 60% de los pacientes ancianos que inician terapia sustitutiva en Estados Unidos es por sobrecarga hídrica refractaria a tratamiento con antibiótico. Entonces, si un paciente tiene 12, 13 de tasa de filtrado glomerular, pero ya no lo puedes deshinchar porque está con su cuerpo, entonces ahí es cuando tienes que empezar terapia sustitutiva, aunque tenga con la misma tasa de filtrado glomerular 2 años, simplemente porque ya tiene una complicación que está siendo refractaria al tratamiento médico, si no ya llena todos los demás índices de factores de macrófagos. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que es un poco difícil, sobre todo para el tratamiento, para los médicos tratantes, es cuándo referir al nefrólogo. O sea, cuándo lo vamos a mandar al nefrólogo, porque este paciente sí tiene 15 y 16 de tasa de filtrado glomerular, pero puede ser que tenga ahí así 5 años, ¿no? Y luego llega con el nefrólogo que no lo conoce y lo ve eso y lo quiere meter a terapia sustitutiva, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo vamos a mandar? Aquí es bien importante que tomemos en cuenta que los pacientes que se mandan al nefrólogo de forma tardía, esto es menos de 4 meses antes de que inicie terapia sustitutiva, tienen más complicaciones asociadas al inicio de terapia sustitutiva. Esto es, tienen mayor número de días en la primera hospitalización cuando se inicia la terapia sustitutiva, ingresan a hemodiálisis generalmente con un acceso vascular no definitivo, o sea, con un catéter temporal, lo cual tiene mayor riesgo de infecciones y esto aumenta la mortalidad en estos pacientes, tiene menor probabilidad de iniciar terapia sustitutiva de forma ambulatoria y tienen un mayor grado de desnutrición. Otra cosa importante es que, no puedo citar la porque no lo empecé a leer toda, pero otra indicación en el paciente geriátrico muy común que no existe en el paciente joven es que tengan desnutrición asociada al síndrome urémico, ¿no? Los pacientes geriátricos normalmente tienen disminuido el apetito, pero si estos, aparte de que están viejitos, están urémicos, no van a comer. Entonces, si un paciente tiene 14 de tasa de filtrado glomerular, pero aparte está cayendo de su peso de forma desproporcionada y ya le dieron un montón de apoyo nutricio y no aumenta de peso, esa sería una indicación de iniciar terapia sustitutiva. Seguramente el síndrome urémico es lo que no está haciendo que tenga pérdida de peso. Entonces, también es eso, otra de las indicaciones de que se le mandará al nefrólogo, ¿no? Que tuviera una tasa de filtrado glomerular disminuida y que no esté respondiendo al apoyo nutricio que se les está otorgando, porque probablemente es una indicación de diálisis. Bueno, esta también nada más para que mostrarles que independientemente si eres anciano o no eres anciano, el que te refieras de forma tardía al nefrólogo tiene impacto en tu sobrevida, no solo a corto plazo, sino a largo plazo. O sea, que todos aquellos pacientes que fueron vistos por menos de 4 meses antes del inicio de terapia sustitutiva tienen mayor mortalidad a corto y a largo plazo. Entonces, ya que decidimos ofertarle al paciente, ¿cómo vamos a preparar al paciente y al familiar? Que si es difícil hablar de terapia sustitutiva con cualquier paciente a cualquier edad, es mucho más difícil que en el paciente anciano. ¿Por qué? Porque no solo depende del paciente, sino de toda la red de apoyo social que hay alrededor de él, porque en algún punto, si en ese momento es independiente, en algunos meses probablemente no va a ser independiente, entonces toda la familia tiene que estar involucrada en la toma de la decisión de iniciar o no iniciar terapia sustitutiva. Entonces, ¿cómo lo vamos a preparar? La forma ideal, como se hace en un mundo perfecto, sería que hablar con la familia, con el paciente, tanto un geriatra como un nefrólogo, trabajador social y una enfermera. ¿Para qué? Para cubrir todos los aspectos que hay alrededor del inicio de terapia sustitutiva. ¿Qué es lo que tenemos que decirle al paciente y qué es lo que el paciente quiere escuchar? El paciente ya se ha hecho un estudio de la diapositiva en los cuales se puso un cuestionario de qué es lo que el paciente quiere saber para decidir si entra o no entra a diálisis. Lo único que quiere saber el paciente es no si va a vivir más, sino simplemente si van a mejorar sus síntomas. Entonces, a la hora que ustedes van a ofertar la terapia sustitutiva, aparte de hablar de sobrevida, la mayor parte del tiempo se la tienen que dedicar a
cuál es la indicación en este momento y qué le van a curar en este momento o en qué va a mejorar él en ese momento de todos los síntomas que presenta, porque en realidad tanto el paciente como el familiar es lo único que quieren escuchar. Después de eso, lo siguiente que contestaron los pacientes geriátricos que querían escuchar era cuál era la probabilidad de él mantener la funcionalidad después de iniciar la terapia sustitutiva. Entonces, hay que decirles, digamos, es la siguiente diapositiva, hay que decirles y sean honestos que la probabilidad de que ellos pierdan su funcionalidad a corto plazo es alta, pero decirles peros, se te va a quitar la disnea, por ejemplo, si es lo que vamos a tratar, ¿no? Entonces, decirles pros y contras del inicio de terapia sustitutiva y cuáles son realmente las expectativas reales de que él vaya a tener mayor sobrevida si inicia diálisis o si solo se queda con el tratamiento conservador. Ahora, ¿qué tipo de diálisis le vamos a ofrecer? En el mundo ideal, pues tendríamos tres opciones que serían hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante. En realidad solo voy a hablar de hemodiálisis y de diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque en nuestro país el trasplante en el paciente geriátrico todavía está muy en pañales. Si la diálisis todavía está lejos aún para el paciente joven, el trasplante en el paciente anciano es todavía algo como irreal para la mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones, que es la hemodiálisis y es la diálisis peritoneal. En el mundo, México es diferente porque la mayoría de nuestros pacientes están en diálisis peritoneal, pero la mayoría de los pacientes industrializados, los pacientes ingresan por default a hemodiálisis, ¿no? Solo el 3 al 5% de los pacientes ancianos están en diálisis peritoneal. Incluso en México, en la medicina privada, la mayoría de los pacientes ancianos están en hemodiálisis, no en diálisis peritoneal, porque ha estado un poco satanizada la hemodiálisis en el contexto de los pacientes ancianos. Ahora, ¿por qué nos gusta la diálisis peritoneal en este tipo de pacientes? Pues en general es porque se creía que estos pacientes, al tener la movilidad manual disminuida y tener ellos que hacer la conexión y desconexión del catéter de diálisis peritoneal con las bolsas, esto provocaba mayores infecciones, mayor pérdida de la técnica y menor sobrevida. Sin embargo, ya veremos más adelante que no es en realidad. Esta es una tabla en la cual los que la alcancen a ver se ve la sobrevida de los pacientes en diálisis peritoneal y en hemodiálisis en los diferentes grupos de edad. Y vemos que en todos los grupos de edad la diálisis peritoneal tiene una mayor sobrevida que la hemodiálisis, y esto es relacionado a la mayor estabilidad hemodinámica relacionada a la diálisis peritoneal, porque es una terapia continua. Es lo mismo en los pacientes ancianos, tienen una mayor sobrevida en el primer año, sobre todo en diálisis peritoneal, ¿no? Aún con todo esto, no es la modalidad que se utilice más. En cuanto a la sobrevida de la técnica en estos pacientes, ya se han hecho varios estudios para ver que tanto los pacientes ancianos tienen la misma sobrevida, tanto el paciente como la técnica, como el número de episodios de peritonitis al compararlos con los pacientes jóvenes. Se ha visto que el paciente anciano que tiene las facultades todavía superiores necesarias para realizarse la técnica va a tener exactamente la misma sobrevida que el paciente joven. Entonces, ya no debe ser ese argumento uno de los limitantes para iniciar diálisis peritoneal en los pacientes ancianos. Igual, se ha visto que en aquellos pacientes que ya no pueden ellos realizar la diálisis peritoneal, si la realiza uno de los familiares o una enfermera bien asistida, van a tener la misma sobrevida que los pacientes que son jóvenes en diálisis peritoneal. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que está muy satanizada la diálisis peritoneal en el paciente anciano. Sin embargo, por su comportamiento continuo, tiene mayor estabilidad hemodinámica y sería de las principales, a excepción que hubiera una contraindicación que deberíamos de ofertar en este tipo de pacientes. Pues, ¿cuáles son los pros de iniciar diálisis peritoneal? Que yo creo que eso es lo que, de las principales cosas que tenemos que grabarnos, es que tiene menos riesgo cardiovascular, o sea, agrega menos riesgo cardiovascular la hemodiálisis
se agrega isquemia cerebral por estos episodios de hipotensión. Entonces, realmente para los pacientes ancianos, sobre todo aquellos que tienen riesgo cardiovascular elevado, la terapia de elección debería ser diálisis peritoneal, ya sea realizada por él o por alguno de los familiares o alguna enfermera que los asista. Los contras es que, pues, perdón, es que no se me olvidó. Los contras es que pues los pacientes cuando ya tienen una funcionalidad disminuida pues van a depender de un familiar, lo cual el familiar no le gusta y se va a cansar, y bueno, con esto sí van a venir los episodios de peritonitis. La otra es que es un tratamiento que se hace todos los días, varias veces al día, lo cual también llega a ser muy cansado. Y la otra es que en los pacientes diabéticos puede haber alteraciones, exacerbación de la diabetes por la glucosa que se absorbe de la diálisis, de la bolsa de diálisis. En cuanto a la hemodiálisis, los pros es que ahí no... Los pros de la hemodiálisis es que pues, es algo intermitente, que no requiere que diarios esté conectando al paciente, es algo que no tiene que ser familiar, o sea, libera de la responsabilidad tanto al paciente como al familiar, y realmente son de las pocas pros que tiene. Y de las contras vienen todo lo que los efectos que les había comentado. La mayoría de los pacientes ancianos tienen una cantidad de eventos trans hemodiálisis mayores que los pacientes jóvenes. La principal de ellas es los eventos de hipotensión. Los eventos de hipotensión ya se ha visto que hay microinfartos tanto a nivel cardíaco como a nivel cerebral, lo cual repercute en la funcionalidad del paciente. Entonces, aparte, generalmente tienen un exceso vascular que es más propenso a estar infectado, tienen mayor hospitalizaciones durante el primer año de inicio de diálisis. Y esto era nada más para ver qué exceso vascular se tendría que considerar en los pacientes que van a ingresar en hemodiálisis, todos aquellos que no se pudieran ingresar a diálisis peritoneal. Y bueno, igual que en los pacientes jóvenes, el acceso de elección es una fístula arteriovenosa. Sin embargo, sabemos que por edad y por disfunción endotelial la probabilidad de que haya una fístula que realmente sea funcional es muy baja en el paciente anciano. La siguiente sería un injerto autólogo para hemodiálisis. Ya como última opción sería un catéter permanente. Sin embargo, aún los catéteres cuando son permanentes y son acá tienen mayor grado de infección comparado con la fístula o con el injerto. Y vamos al punto que les importa más a los pacientes, que luego no les decimos con realidad. ¿Cuál es el efecto del inicio de la diálisis en la funcionalidad del paciente? Y probablemente la sobrevida no sea tan diferente para el paciente joven, sin embargo la funcionalidad es lo que realmente, ahora sí que no hemos mejorado en nada. De hecho, todos los pacientes que inician terapia sustitutiva, independientemente cuál sea esa diálisis peritoneal o hemodiálisis, tienen una pérdida progresiva y acelerada de su funcionalidad. Solo para que tengan una idea de los pacientes que, de los pacientes mayores de 80 años que inician terapia sustitutiva, en este estudio 73% al inicio de esta terapia sustitutiva era independiente para las actividades de la vida cotidiana. Y a los 6 meses de que inició el tratamiento de terapia sustitutiva, solo el 23% eran capaces de conservar esa funcionalidad. Es decir, en el primer año, más del 50% de los pacientes que inician terapia sustitutiva van a perder su funcionalidad. A los 2 años de iniciar la terapia sustitutiva, aun cuando esté vivo, solo el 13% va a ser independiente para la vida cotidiana. Y esto es lo que ellos quieren escuchar. Estamos hablando de los pacientes mayores de 75 años. Van a vivir, sin embargo, van a tener pérdida progresiva y acelerada de su funcionalidad. Ahora, ¿por qué se presenta esto? ¿Por qué esta pérdida de la funcionalidad? Dos más.
Es difícil de decir por qué esta pérdida acelerada de la funcionalidad de los pacientes. Se ha dicho que es porque la enfermedad renal terminal es solo una más de todas las enfermedades terminales que tiene el paciente, que generalmente es enfermedad cardíaca, cerebral, y que es solo que se está asociando y que este paciente iba a perder funcionalidad. Sin embargo, se ha visto que no, que sí realmente es la terapia sustitutiva. La terapia sustitutiva realmente es una agresión a nuestra homeostasis, ¿no? Que sí estamos alterando la homeostasis que normalmente tiene nuestro organismo. Entonces, lo que parece que compensa a un organismo joven bastante bien, que empieza diálisis y no hay repercusión a nivel de funcionalidad, no lo alcanza a hacer el paciente anciano. Entonces, los microinfartos que se presentan durante la hemodiálisis, los eventos tras hemodiálisis, eso es en lo que repercute en la pérdida de la funcionalidad. Entonces, sí es directamente relacionada hacia la terapia sustitutiva, lo que hace que pierdan esta funcionalidad. Entonces, ahí sí, aunque ha habido muchos avances tecnológicos respecto a la terapia sustitutiva, no se ha llegado a una terapia que sea menos agresiva y que conserve la funcionalidad del paciente anciano. En el abordaje nutricional, realmente, no lo voy a ver muy rápido porque lo que se recomienda en estos pacientes que están en diálisis, nada más para que lo tengan en cuenta, es que son más de 35 kilocalorías por kilo por día, y que esto puede ser de 30 a 35 de acuerdo a la actividad del paciente, y que bueno, ahorita ya hay muchos abordajes a nivel de primer mundo de cómo alcanzar esto. Generalmente los pacientes con el apetito que tienen no alcanzan esta cantidad de calorías. Entonces, hay un abordaje diagnóstico, más bien un abordaje terapéutico de a quién darle de inicio solo suplementos alimenticios y a quienes darle terapia integral. Entonces, lo que vemos es que aquellos pacientes que tienen una desnutrición que se dice moderada, que es de albúmina menos de 3.5, en teoría deberían de tener suplementos alimenticios para alcanzar esta cantidad de calorías y de proteínas que requieren, y aquellos pacientes que aún tienen menos de 3 de albúmina, menos de 300 de prealbúmina, en teoría tendrían indicación de apoyo para la integralidad de las hormonas, que sí se hace, no en nuestro país, pero se hace en el mundo para alcanzar el estado nutricio que deberían tener los pacientes, porque la uremia y la terapia sustitutiva como tal son estados catagóricos. Y finalmente, ya no es porque es súper pesado estar hablando de todo esto, les voy a comentar en 2 minutos cuál es la experiencia que tenemos nosotros en nutrición de los pacientes ancianos, ¿no? Es un breve estudio que se hizo hace varios años, en los cuales vimos cómo les iban a los pacientes que eran mayores de 60 años, o sea, tomando en cuenta la definición de anciano en un país tercermundista, y vimos cómo les va en cuanto a número de infecciones, mortalidad y cómo estábamos en comparación con el resto del mundo. Entonces tomamos a todos los pacientes que habían iniciado terapia sustitutiva de enero del 2000 a junio del 2009, los clasificamos en 3 grupos de edad. Nuestro hospital, que es mi hospital, más bien que es nutrición, es un hospital que no tiene tantos pacientes pediátricos como la mayoría de los pacientes. ¿Por qué? Porque es un hospital de referencia que atiende mucha enfermedad reumatológica. Entonces realmente tuvimos que tomar una edad más temprana para tomar más pacientes de edad avanzada, y no teníamos tantos. Entonces, de 1.300 pacientes, 1.400 pacientes que ingresaron a terapia sustitutiva en todo el periodo evaluado, solo el 17% fueron mayores de 60 años. En realidad no es nada representativo con el resto de México, ¿no? Porque tenemos una población que es muy joven en el hospital y es una baja proporción de pacientes geriátricos. Entonces, nada más me voy a saltar a las curvas de sobrevida. Bueno, no, algo así preocupante de aquí es nada más que de todos los pacientes que requerían ingresar a terapia sustitutiva, que fueron 248, solo 136 ingresaron a terapia sustitutiva. ¿Qué pasó con nosotros? 20% no quiso terapia sustitutiva, y la mayoría de los pacientes que no quisieron es que no quisieran, porque simplemente no tenían el apoyo por parte de una institución
para ingresarla y 25% había dicho que sí iba a ingresar a terapia sustitutiva, pero nunca regresó. Se contactó a la mayoría de los familiares y no regresaron porque no consiguieron los recursos para ingresar. Entonces, 45% de los pacientes en nuestro hospital no ingresan a terapia sustitutiva por falta de recursos económicos. Realmente estamos en un mundo muy diferente a todo lo que les dije anteriormente, que es quienes estudian a los pacientes pediátricos. La realidad en nuestro país es que el acceso a la diálisis en todos los grupos de edad es muy limitado, pero más aún en los pacientes pediátricos. Pero bueno, de los que ingresaron a terapia sustitutiva no les fue muy mal, les fue bastante bien. Nada más quiero presentar las curvas de sobrevida, que son bastante similares. Estas son las curvas de sobrevida de los pacientes que ingresaron. La mayoría de estos pacientes, 85%, ingresaron a diálisis peritoneal, que es completamente diferente a todo lo que les expliqué. ¿Pero por qué? Porque es mucho más barato. El costo de diálisis peritoneal y hemodiálisis aquí es como de 1 a 100. Entonces, la mayoría de los pacientes en México, por eso ingresan a diálisis peritoneal. Pero no les fue mal. En el primer año la sobrevida fue de 81%, en el segundo año de 74% y a 5 años de 32%, que es bastante similar a las curvas de sobrevida de los pacientes, al menos franceses que les presenté. Entonces, los pocos que ingresan les va bastante bien, pero la diferencia es que solo la mitad de los que necesitaban ingresar pudieron hacerlo. Los factores pronósticos de de mortalidad en el análisis univariado fue tener cardiopatía isquémica, epidemia, la preferencia tardía al nefrólico y la edad mayor de 70 años. Y en el univariado solo los pacientes mayores de 70 años son los que tienen mayor mortalidad. Y bueno, ¿qué es lo que podemos concluir ya? Primero del trabajo que se hizo en nutrición, pues que realmente estamos muy alejados de lo que es el primer mundo en cuanto al acceso. Puede ser que tengamos conocimiento de cómo hacerlo, pero no los pacientes tienen el acceso a esta terapia sustitutiva como en el primer mundo, que todavía estamos en países a todo lo económico que se destina en estos pacientes ancianos para terapia sustitutiva. La otra es que los pocos que ingresan les va igual que al resto de los pacientes, tienen la misma cantidad de peritonitis que los pacientes jóvenes. Y de las conclusiones, yo creo que de toda la plática, lo que me gustaría que se llevaran es que en estos pacientes, para ofrecer o no ofrecer diálisis, lo menos importante es la edad. Lo más importante es la cantidad de comorbilidades que tienen al ingreso a diálisis. La otra es la red de apoyo social que tienen, y bueno, en nuestro país también la cantidad de recursos económicos que puede proveer la familia para que le vaya bien al paciente. Otra cosa es que no hay que meter a un paciente a hemodiálisis o a diálisis peritoneal si no tenemos la infraestructura y los conocimientos necesarios para ingresarlo, porque en estos pacientes sí les va a ir peor, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacer como una evaluación de todo esto antes de tratar de perdón al paciente pediátrico si requiere o si quiere o no quiere más bien diálisis. La otra es que sí hay que referirlos temprano, o sea, si van a querer y ustedes creen que este paciente va a tener todas las condiciones que les acabo de decir para el inicio de terapia sustitutiva, hay que mandarlo de forma lo más temprano posible al nefrólogo, lo cual también es difícil porque la cantidad de nefrólogos del país no es suficiente para que les vaya lo menos mal posible y que lleguen a lo mejor preparados, ¿no? Y bueno, pues con esto terminaría. No sé si estoy a su disposición para que hagan preguntas. Sí, no, en cuanto a la decisión, ¿quién decide la terapia sustitutiva? ¿Se le deja la decisión al 100% al paciente? El tipo de terapia sustitutiva, o sea, hemodiálisis o diálisis peritoneal. El paciente necesita terapia sustitutiva, cumple criterios a lo mejor para que lo metamos a diálisis peritoneal, pero ¿quién toma la decisión? ¿El paciente o la familia? No, debe de ser, debería ser una decisión en conjunto del paciente y la familia, porque aunque el paciente en ese momento diga una cosa,
recordar que en 6 meses ese paciente va a depender casi el 100% de la familia. ¿Sí me explico? Y que por mucho que en ese momento el paciente quiera una cosa, en 6 meses va a ser la familia la que esté realmente absorbiendo todo lo respecto a la terapia sustitutiva. Esto creo que depende mucho cómo hagas la conciencia tú como médico responsable del paciente, cómo se lo expongas y que le tengas que decir a los dos. Tienen que decidir los dos, porque en tantos meses la probabilidad de que usted dependa completamente de su familiar es casi el 70%. Pues casi recae toda la responsabilidad en el familiar. Además de la sobrevida, de la funcionalidad, se han medido algunos otros desenlaces psicológicos, por ejemplo, calidad de vida de los que reciben y no reciben terapia sustitutiva. Sí, la calidad de vida de los pacientes que reciben terapia conservadora durante los primeros 6 meses después de iniciar, o sea, después de tomar la decisión de que solo se va a hacer terapia conservadora, es muy parecida a los que iniciaron diálisis. Sin embargo, después de 6 meses sí van en declive. ¿Por qué? Porque es cuando empiezan a perder la función renal residual. Entonces ya se empiezan a agregar la sobrecarga hídrica y todo lo que viene con ello y disminuye la funcionalidad y la vida. Pero los primeros 6 meses es casi. Referirse a meterlos de forma temprana es, por ejemplo, cuando entran a 24 o 25, o qué parámetros nosotros debemos tomar para enviarlo con ustedes. Yo diría, en estos pacientes TOTI 4 es muy anticipado. Yo creo que TOTI 4 de sus pacientes, yo creo que el 70% deben de ser TOTI 4, ¿no? Solo por edad y albúmina, nada más por eso ya les dan TOTI 4. No, yo creo que 15 en un paciente de 75 años es el punto para que lo mandes al nefrólogo. O sea, 5, o sea, una etapa 5 no ve. Bueno, muchísimas gracias. O sea, no fue la práctica más didáctica por el apoyo visual, pero bueno, yo se los hago llegar con